El presidente ruso Vladimir Putin, de 68 años, firmó este lunes la ley que le permite presentarse a 2 nuevos mandatos presidenciales de 6 años, abriendo la puerta a su continuidad en el Kremlin hasta 2036. Esta ley, publicada en el Diario Oficial del Gobierno ruso, la adoptó el Parlamento en marzo, tras un referéndum constitucional celebrado en julio de 2020. Tras llegar al poder en el año 2000, Putin ha eliminado en 2 décadas toda competencia política real, poniendo trabas a la oposición y a los medios de comunicación independientes. Además, siempre se ha negado a hablar de su sucesión. En teoría, el presidente ruso debería haberse retirado al final de su mandato actual en 2024, ya que la legislación rusa no autoriza más de 2 mandatos presidenciales consecutivos. Pero según el texto promulgado este lunes, esta restricción no se aplica a aquellos que ocupaban el cargo de jefe de Estado antes de la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución aprobadas por referéndum en 2020. La reforma ocurre cuando el presidente ruso goza de una popularidad superior al 60% según los sondeos, a pesar de la pandemia, una economía desacelerada y las reformas sociales impopulares de 2018. Sin embargo, recordemos que no es la primera vez que el mandatario ruso está a punto de alcanzar el límite de 2 mandatos consecutivos. Putin se retiró al finalizar su segundo mandato en 2008, instalando en el Kremlin a su primer ministro, Dmitry Medvedev. Tras este intermedio, fue reelegido presidente en 2012 pese a un movimiento de protesta. Luego, la duración del mandato presidencial fue ampliado de 4 a 6 años y Putin fue reelecto en 2018 con 76% en la primera vuelta. Finalmente, la ley promulgada este lunes incluye también nuevos requisitos para los candidatos presidenciales. Ahora deben tener al menos 35 años, residir en Rusia desde al menos 25 años y no haber tenido nunca una ciudadanía extranjera o un permiso de residencia permanente en otro país. La revisión votada en el verano introduce también en la Constitución principios conservadores deseados por el presidente como fe en Dios, matrimonio reservado a los heterosexuales y educación patriótica. Además, otorga inmunidad a los presidentes rusos incluso después de dejar el cargo.